servirle como edificación a todo el pueblo que quiere escucharle, a toda persona que quiere escucharle de su hogar o de cualquier rincón donde usted esté. Espero que en esta mañana yo pueda ayudarle con la edificación de su vida espiritual. Y quiero iniciar, hermanos y amigos que nos acompañan, haciendo o pidiéndole, solicitándole que usted se imagine. Imagínese usted que va en una embarcación, rumbo a una embarcación en un viaje, y en ese viaje usted no va como un turista. En ese viaje que usted va a comenzar a imaginarse, usted se va a imaginar como una persona que va presa, una persona que es vista ante las leyes, ante el que lo está llevando como un convicto. Entonces usted va a ir en esa embarcación, en ese barco, como un preso, y mientras usted va subiendo a ese barco, usted va viendo que tal vez se va a aproximar un tiempo un poco difícil, pero no le presta tal vez mucha atención al principio. Inicia su viaje por ese barco, pero cuando va pasando durante ese viaje, sucede que llega una tormenta tan fuerte que quita el control de la nave al piloto. Le quita el control de la nave a ese capitán que llevaba el curso rumbo al destino que habían trazado. Y usted está en ese barco. Y cada día la tormenta se va poniendo peor y mucho peor, y haciendo cosas que podían hacer que comiencen a tomar decisiones erradas los que tienen al mando el barco. Comienza a oscurecer el lugar, todo lo que está a su alrededor. El cielo comienza a oscurecer. Ya usted no ve la luz del sol en el día, tampoco ve las estrellas en la noche. No sabe si es de día, no sabe si es de noche. ¿Qué más comienza a suceder en ese barco? La tormenta comienza a pegar fuertemente. Es tan fuerte que el capitán pierde ese control, y más que intenta ir en contra del viento, no puede lograrlo. Y eso hace que sea el viento, sea esa tormenta la que tome ese control. Imagínense que usted está en ese momento, ahora ahí, en ese lugar batallando contra las olas, batallando con el clima tan fuerte. Y usted no está solo, hay muchas personas con usted. Pero no solamente sucede eso, sino que la angustia, el dolor y todo esa sensación de pérdida de esperanza en ese momento tan difícil comienza a hacer que comiencen a tomar decisiones erradas. Porque hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones que nos ayuden a todos nosotros que estamos en el barco a poder buscar una salida. Y las primeras decisiones en esa angustia serán que muchos querrán hacer que el barco esté más liviano. ¿Ha visto usted en la película cuando están en la tormenta que comienzan a tirar todo al mar para que el barco esté liviano y así poder, con la fuerza humana, con la fuerza que movía el barco, poder direccionar el barco? Pero a pesar de que tiran todo al mar y el barco es más ligero, la fuerte tormenta no permite que se tome de nuevo el rumbo hacia el destino que tenía. Y con más que luchan cada día que pasa, ahora las personas comienzan a tener hambre porque tiraron parte del alimento. Y no solamente eso, sino que ahora pierden la esperanza de vivir, haciendo ya que el barco llegue a encallar entre arrecifes, y con las fuertes olas el barco comienza a ser destruido, haciendo que al final el barco naufrague. ¿Se imagina usted estar en esa historia, en ese barco? Qué terrible historia, ¿verdad? Pero la historia no termina aquí. La historia tiene un final feliz, y usted me va a acompañar en esta mañana a poder encontrar esa historia. La historia que estaremos hablando en esta mañana cuenta acerca de la voz de salvación en medio de la tormenta. Así es, mi hermano. En esta mañana quiero hablarle de la voz de salvación que en medio de la tormenta escuchamos.
apunte bien y escuche bien, en medio de la tormenta hay una voz que me ofrece salvación. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero hablarle de esa voz. Yo quiero hablarle de esa voz que en los momentos difíciles que podemos estar pasando, en que tal vez usted esté ahora en este momento, en la que usted tal vez esté viviendo desde su hogar, en la que usted, amigo, esté pasando basado en la pandemia tal vez, o basado en alguna enfermedad que ya tenía antes de esta pandemia, o cualquier angustia que usted tenía, cualquier tormenta difícil que usted está pasando, hay una voz de salvación en medio de esa tormenta. El detalle está en que si la vamos a escuchar o vamos a reconocerla, o si vamos a aceptarla. Ese es el detalle. Y para esta historia, yo quiero utilizar la narración del doctor Lucas, que con gran precisión y de una forma tan increíble, no solamente porque yo lo digo, sino porque grandes eruditos lo mencionan. Grandes eruditos han mencionado esto, que el doctor Lucas trazó una gran historia ya en Hechos capítulo 27. Y Hechos capítulo 27 nos narra esa historia del viaje de Pablo hacia Roma. Y vamos a usar esta historia como una analogía. Y cuando digo analogía, es esa comparación de nuestra vida con ese viaje. ¿Cómo podemos aplicar ese viaje en nuestra vida para que ya nos ayude a comprender y a salir adelante en nuestra vida espiritual como cristiano? Y usted, amigo, si acepta a Dios, cómo poder vencer esos difíciles momentos como tal vez lo está pasando ahora. Para esta narración tan increíble que hace el doctor Lucas, yo he dividido esta historia de una perspectiva diferente y yo quiero que usted me acompañe y podemos encontrar junto esa voz. Pero para encontrar esta voz y poder ver la perspectiva que le quiero mostrar, lo he dividido en 4 grandes puntos. El primer punto es el barco como nuestro mundo. Vamos a ver en esta historia, y usted se va a enfocar en esta historia a ver el barco como nuestro mundo, y lo vamos a explicar más adelante. El segundo punto que estaremos viendo, vamos a ver qué papel juega la tormenta en nuestra vida. Y esta vez la tormenta jugará como nuestro enemigo. En tercer punto, Dios será el dador de la esperanza. Y como cuarto punto, veremos nuestro propósito y nuestro destino. Ok, vamos entonces a iniciar con nuestro primer punto para poder ir viendo cómo podemos aplicar esta historia del doctor Lucas allá en Hechos capítulo 17. Pero yo quiero leer antes de iniciar con este punto un fragmento de la historia para que vea que la introducción que yo hice se refería a esta historia y que usted ahora se sintiera relacionado con lo que iba a vivir Pablo. Y en el capítulo 27, versículo 13, vamos a leer capítulo 27, versículo 13 dice, y si me acompañan en sus hogares, Hechos 27, verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían los que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonó a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corriendo a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron derriba. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos a los aparejos de las naves, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire esta gran historia que estaba pasando el apóstol Pablo. Pero para iniciar en el primer punto, después de haber visto que es una historia de la escritura narrada por el doctor Lucas, vamos a ver el contexto de lo que está pasando y cómo el apóstol Pablo llega ahí. El apóstol Pablo, cuando vemos los versículos anteriores,
Usted, si lee en su casa y me acompaña después a leer esta historia, el apóstol Pablo está siendo perseguido y es arrestado en el capítulo 21 de Hechos. Y en la narración de Hechos vemos que los judíos han preparado la forma de poder capturar a este personaje llamado Pablo, que conocemos como Pablo, porque ellos estaban en contra de lo que él practicaba. Y ellos en Jerusalén, Pablo ya sabiendo por sus hermanos que le decían, te van a arrestar, te van a hacer daño, quieren atraparte, él dice, yo tengo que ir y tenía que cumplir con algo. Sabiendo eso, él va y los judíos de ese momento que estaban en contra del cristianismo, van y lo arrestan, como vemos en el versículo 30 y 31 de Hechos capítulo 21. A él lo arrestan y lo llevan a otro lugar y cierran las puertas del donde él estaba. Pero no queda ahí la historia. Antes de llegar al barco, a la historia que veremos, viendo Pablo las circunstancias que él estaba pasando, él se ve con mucho temor en cuanto a su vida en ese momento y seguir predicando el evangelio y cumplir con algunas misiones. Porque los judíos en el capítulo 25 ya tenían la confianza o estaban en su mente el cumplir con un objetivo y era hacer morir a Pablo. Y en el versículo 11 del capítulo 25 y 12, Pablo apela y utiliza un derecho que él tiene como ciudadano romano. Así que él, cuando ve esta circunstancia y está ante una gran autoridad, él dice, yo apelo a César. Y el apóstol Pablo apelar al César utiliza una legítima opción que tiene todo ciudadano romano, que es poder ser juzgado antes de cualquier situación, ante cualquier decisión, debe ser juzgado ante César. Él tenía ese derecho y obliga a este ciudadano a que lo envíen a Roma. Y así escapas de la mano de los judíos. Es aquí en este momento cuando él pide esa apelación a César que Agripa, el rey, lo envía a compadecer contra César, permitiendo de que huya de las manos de los judíos y lo va a enviar a través de este viaje en este barco. Y aquí entonces llegamos, en resumen del capítulo 25, llegamos a iniciar el viaje de Pablo. Llegamos a ese barco que va a subir. Sube dos barcos. El primer barco que veremos en el capítulo 27 llegó de un destino corto y sufrió algunas leves complicaciones, pero llega después a otro barco que es el que vamos a estar hablando en esta mañana en el capítulo 27. Y este es el contexto, esta es la comprensión. Y hasta aquí yo quiero hacer un paréntesis y que reflexionemos en cómo Pablo llega a ese barco. Porque tal vez en nuestra vida recordemos que el barco es nuestro mundo. Nosotros llegamos tal vez por nuestra vida de una forma obligada por las circunstancias a este lugar. Tal vez usted, hermanos, en este momento está ahí no porque usted deseaba estar ahí en este barco llamado mundo con muchas dificultades o un momento de tormenta. Tal vez usted deseaba estar en un paraíso o un lugar calmado, feliz, gozoso con su familia, pero las circunstancias han hecho que usted esté en ese lugar. Y así el apóstol Pablo fue llevado a este barco, obligado, porque tenía que ir ante el César. Y lo digo obligado porque él fue llevado como un prisionero. Y por eso en la historia que yo le mencionaba en la introducción, yo les iba, imagínese que usted va en un viaje como un prisionero. Y aquí inicia el barco. Primero entendiendo que llegamos a este barco, ya sea porque hemos decidido estar ahí, porque decidimos estar en esta circunstancia, estás en ese hogar porque tú decidiste estar ahí, o tal vez porque naciste ahí, o tal vez porque te obligaron a estar en el lugar donde está. Sea cualquier sea la circunstancia, lo importante de este momento que has llegado al barco es que ya estás en él. Y ahora, lo que importa ahora es qué vas a hacer
de ahí en adelante. Y vamos a ver qué va a hacer Pablo de ahí en adelante, de que inicia este viaje de forma tal vez no porque él quiso, sino porque se lo impusieron a ir por ese método. Y vamos a ver por qué estoy diciendo que él no quería ir en ese momento. Pero así puede estar usted. Aquí puede estar usted en su vida. Pero no importa la circunstancia, lo que importa es ahora qué decisiones vamos a tomar que puedan encaminar nuestro rumbo. Entrando entonces en el barco que es nuestro mundo, hay unos puntos que yo quiero ver. Y que en esta historia vemos, mientras que está la narración, y usted va a poder leer más detalladamente en su hogar después de esta exhortación, que hay que entender que cuando estamos en este barco mundo, en este barco donde nosotros vivimos, los días no son tan bellos siempre. Cuando el apóstol Pablo inicia ese viaje, él puede ver o percatarse de que los días no iban a ser tan bonitos como tal vez algunos pensaban. Y hay que entender que si lo aplicamos también en nuestra vida ahora, aplicándolo que el barco en nuestro mundo, también entendemos que no todos los días serán hermosos. Y eso nos lo dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Los días serán malos. Y hay que andar como sabios, no como necios, aprovechando cada momento, aprovechando cada tiempo, porque los días van a ser malos. Van a haber cosas que no van a estar bien. Y tú lo vas a ver porque las escrituras nos lo muestran. Ese es el primer punto en cuanto a que el barco de nuestro mundo, que vamos a vivir en él, que vas a estar viviendo tal vez ahora tú. Y hay que comprender que como cristianos, como el apóstol Pablo, vamos a vivir esos días malos. Segundo, en este primer punto, vemos que los días no solamente van a ser malos, sino que tenemos que entender que ese barco no es eterno. Este barco que el apóstol Pablo no era eterno, podía ser destruido y va a ser destruido en la historia más adelante por la tempestad, por este huracán. Igual en nuestra vida, si lo aplicamos ahora que el barco es nuestro mundo, lo estoy repitiendo para que no se nos olvide, que el barco es nuestra vida, aplicando nuestra vida en nuestro mundo, este mundo no es eterno. También va a ser destruido. Dios, por segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, nos dice el verso que este mundo va a ser destruido. Específicamente, si me acompañan en segunda de Pedro 3:10, nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemados. Está claro, el mundo donde estamos no va a permanecer. Sabiendo estas dos informaciones, que hay días malos y que el mundo en que estamos, este barco en que estamos, no va a durar, no es eterno, ya comienza nuestra vida a tener claro cuáles son las decisiones que vamos a tomar. Y aquí puede ser claro una decisión: no me voy a aferrar al barco, no voy a armar al mundo. Pero no solamente eso, sino que hay otro tercer punto en este punto, primer punto, y es que en este mundo, en este barco, no solamente sabemos que se va a acabar, no solamente hay días malos, sino que estamos expuestos. ¿Estamos expuestos a qué? A las inclemencias del clima. A que puede, de un día hermoso y soleado, de una calma y de paz y gozo, puede venir una tormenta y arrasar con ese tiempo que tú pensabas que iba a permanecer bien. Y cuando menos lo pienses, puede cambiar el rumbo de tu vida. Y esta inclemencia vemos en versos como Efesios capítulo 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y por qué menciono este verso? Porque lo vamos a entender más adelante en el segundo punto. Pero vemos que la tempestad
Es esa lucha que tendremos contra cualquier hueste espiritual de maldad que estará atacando ese viaje que tendremos en este mundo. Bien claro teniendo eso, entonces vamos a comprender cómo debemos actuar. Pero no solamente debemos saber que vamos a pasar por todas esas circunstancias en ese barco, también debemos saber que no estamos solos en ese barco. Usted no está solo en ese barco, usted está acompañado. Y esa compañía a Pablo la tenía. Él no estaba solo en ese viaje. Él pasó por esa tormenta, pasó por ese momento difícil acompañado de muchas personas. Y en ese viaje, en esa historia, si la lees más profundamente y va dividiendo cada grupo de personas que hay, vemos que el primer grupo más importante es el centurión. Y vemos en el versículo 27 que es llamado Julio, de la compañía Augusta, un personaje importante. Este centurión Julio tenía bajo sus mandos un grupo en especial. Pero él era importante y se le había dado la potestad de liderizar. Pero también estaba el piloto de la nave y el patrón de la nave. Estas personas que tenían el conocimiento de cómo ir en la navegación, cómo navegar. Está el segundo grupo en esta historia, que son los soldados que son los que van a hacer cumplir las órdenes que haga el centurión. Y están los marinos, que son los que van a hacer que funcione todo el barco en la navegación. Con su fuerza harán izar las velas, harán que el barco vaya en el camino que debe ir o que el piloto determine que deba ir. Pero también están los presos. Están los presos que estaban en ese barco. Los presos que no era solamente el apóstol Pablo, eran varios presos. Y está entonces también el cristiano, como el apóstol Pablo. En nuestra vida, en este barco, no estamos solos. Usted, por ser cristiano, no quiere decir que no va a pasar tormento. Y ese tormento que va a pasar va a ser acompañado de las personas que están en su mundo, que lo rodean. Y pueden ser muchas personas. Todos van a pasar tormentos y dificultades. Y esas personas en su vida pueden ser acompañadas de usted, de sus amigos, de sus padres, sus familias, de personas de sus vecinos, conocidos, personas que tienen características iguales que las que estaban acompañando al apóstol Pablo, líderes, personas que tienen autoridad en el mundo, personas que dirigen o mandan o se creen sabios, como se lo creían el piloto, se creían sabios, sabiduría humana, o los soldados que van con sus fuerzas haciendo cumplir la ley, o marinos que trabajan día a día. Esas personas que trabajan día a día, usted la tiene en su vida. Pero están también estas personas que infringen la ley, como los presos. Y también están los cristianos, como el apóstol Pablo, que tristemente el mundo no tiene en esa categoría como pocos, como escorias, y nos comparan y nos colocan al lado de los presos. Pero no importa. El apóstol Pablo no le importaba eso, sino le importaba cumplir con lo que Dios le ordenaba. Hasta este punto, entonces, hermanos, tenemos claro que el barco en nuestro mundo y todo lo que podemos pasar en ese mundo y lo vulnerable que es. Pero sabiendo ahora que estamos acompañados y que hay una tormenta, entendemos que esas personas, tanto esas personas como nosotros, podemos sufrir un cambio rotundo. Un cambio rotundo, porque ellas antes de la tormenta tenían bien establecido su categoría y tenían como muy poco a Pablo y a los otros. Pero llegado la tormenta, todo cambia. Cuando la tormenta cambia, la vida de las personas, ¿sabe qué ocurre? Todos se mezclan. Todos se vuelven iguales, porque comienza la lucha por sobrevivir. Todos le valoran la opinión. Toda su opinión es importante. Y en esta historia sucedió. Los grandes personajes que deberían ser fuertes comenzaron a ser débiles y no fueron fuertes. Y comenzaron los rangos a eliminarse. Los puestos de honor que hay en el mundo comienzan a eliminar en estas dificultades.
Cuando llega la tormenta sucede eso, llevándonos al segundo punto. El segundo punto, que es que la tormenta es nuestro enemigo. Y es que la tormenta es nuestro enemigo, porque si vemos en Hechos capítulo 27, versículo 14, dice, pero no mucho después que habían salido, no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Mire bien, una vez que el apóstol Pablo sube a la nave y comienza el viaje, da contra ellos un viento muy fuerte, huracanado, dice el verso, llamado Euroclidón. Esto no es algo mítico que le ponen a las cosas, no. Era un nombre que ponían los navegantes para saber de dónde venía el viento. Esa palabra mostraba la dirección de dónde procedía el viento. Y en esta ocasión, esta palabra era un híbrido, lo dicen así, del griego, donde se combinan dos palabras para decir que el viento viene, en este caso, del noreste. El viento que pegó a esa nave venía del noreste y hizo desde ese momento la vida difícil a los que estaban ahí, a toda la tripulación. Y como vemos en el versículo 15, era tan fuerte ese huracán que en el versículo 15 le quita el control de la nave a los que estaban arriba, embarcados. Al capitán le quita el control. Asimismo, hermanos, hay que tener en cuenta que la tormenta va a llegar a nuestra vida como cristianos y a todo lo que nos rodea. Muy fuerte. Llegará esa tormenta. No es inevitable, es algo inevitable. Llegará, sucederá. Y será tan fuerte en algunos momentos que va a quitar el control de tu vida. Así como lo sucedió ahí, la tormenta llegará a nuestra vida y tal vez comience al inicio a quitar el control de nuestras vidas. Y cuando comienza a quitar el control de la vida, como lo hizo en el versículo 15, dice que ellos se dejaron arrastrar por eso, se dejaron llevar. Y ya no era el rumbo que ellos decían, el viento lo llevaba por otras partes. Así puede suceder cuando llega ese viento que es nuestro enemigo en la vida, poniéndolo en la vida, y va a arrastrarte hacia un rumbo que tú no querías. Pero ¿qué es ese enemigo? ¿Qué podemos poner o buscar en la escritura que es ese enemigo que nos arrastra hacia un rumbo diferente que ha establecido Dios? Esa tormenta, en otras palabras, ese enemigo es el pecado. Y si vemos la característica del pecado, es la misma que la de la tormenta. El pecado quita el control de tu vida y te vuelve esclavo de él. Tú comienzas a hacer lo que él desea. Como dice Juan 8:34 y Gálatas 3:2, nos convierte en esclavos, nos convierte en prisioneros. Todo aquel que comete pecado es prisionero y también es esclavo del pecado. Cuando esa tormenta llega a nuestra vida, cuando estamos rodeados de esa tormenta, el pecado es el que se adueña del control de nuestra nave, de nuestro mundo. No somos nosotros. Por más que pensemos que podemos luchar contra ella, no podremos, como ellos quisieron hacer, poner la proa en contra del viento. No podemos enrumbar el camino. Con nuestras propias fuerzas no podremos. Ellos, por más que habían soldados, marinos experimentados y personas que llevaban el timón de esa nave, con mucha experiencia, no pudieron. Mostrando que la fuerza humana no podía con esa fuerte tormenta. Así también en nuestra vida contra esta fuerte tormenta del pecado. Si pensamos que podemos solo con nuestra fuerza, estamos equivocados. Pero también podemos ver otro punto importante ahí en Hechos capítulo 27, y es cuando llegamos al verso 16. En el verso 16 vemos del 16 al 17 cómo la historia nos narra lo que está sucediendo. Y vamos a leerlo rápidamente. Y él dice, y una vez subido a bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en Sirte, agarraron a las velas y quedaron a la deriva. Comienza la desesperación. Así igual como cuando el pecado ataca nuestra vida. Comienza la desesperación.
A pesar de que la nave ya le perdimos el control, buscamos cualquier otro medio de salida en nuestra vida con nuestra sabiduría humana. Y era la sabiduría que ellos estaban utilizando. Sabiduría náutica de marinos. ¿Qué hacer cuando hay tormentas? Ellos lo estaban haciendo y lo primero que hacen es fortalecer la nave, las partes débiles de las naves. Y no solamente dice eso, sino que tenían miedo de llegar a un lugar peligroso donde muchas naves se perdían. En el versículo 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, ya había un huracán y ahora dice que todavía se empeora aún más, la furiosa tempestad sigue ahí, al siguiente día de esa tempestad, sigue ahí varios días, no es solamente un día, no es solamente una hora, siguen varios días, la tempestad sigue ahí, dice, comenzaron a alijar la nave, y aquí se refiere a que comenzaron a sacar las cosas pesadas de la nave, comenzaron a aliviar la nave. ¿Ha visto usted en las películas cuando hay tormenta que hacen eso? Tiran alimento, tiran cosas importantes. En nuestra vida también sucede esto. Cuando hay la tormenta, cuando está el pecado, comenzamos a tener o llegamos a las circunstancias de tomar decisiones importantes en nuestra vida, donde tenemos que dejar cosas que para nosotros son muy importantes. Y ellos comenzaron a alijar, dice, muchas cosas importantes para ellos. Comenzaron, dice en el verso 9, al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos eran cosas importantes, las partes de las velas, cosas que eran pesadas, que tal vez hacían que el barco fuera más pesado y ellos no pudieran direccionar la nave, porque eso es lo que querían hacer, querían cambiar el rumbo de la nave, haciendo la nave más balsita, es más fácil de direccionarla, pero no lo lograron. La tormenta era fuerte y a pesar de que tiraron esas cosas importantes, tal vez alguna parte de los alimentos, no pudieron lograr tomar el rumbo o el control de la nave. Así sucede en nuestra vida. La sabiduría humana, nuestras fuerzas humanas, por más todas las decisiones que hagamos, hermanos y amigos, cada decisión que tomas, amigo mío, si no has seguido al Señor, si no has escuchado la palabra de Dios y piensas que puedes con tus propias fuerzas vencer esta tormenta, verás que cada día que pasa la tormenta se hace más difícil o no hay una luz en tu camino. Y vemos que no hay una luz en tu camino porque como ellos al tercer día comienzas a arrojar las cosas importantes que hacían que tu navegación en otros momentos fuera de forma correcta. Esto es lo que hace la tormenta y lo que hizo la tormenta en esta historia con el apóstol Pablo. Y eso es lo que hace el pecado cuando llega a nuestra vida. Nos hace tomar decisiones tal vez que son aliviadoras momentáneamente, pero en el futuro, a largo plazo, son una decisión muy peligrosa. Tal vez te salven algunas decisiones en ese momento a tu familia o a tu vida o a las personas que están en tu mundo, pero más adelante sabes que ibas a necesitar de esas cosas que tiraste. Entonces ves que las soluciones que tienes en tus manos no sirven de nada, porque en el futuro, más adelante, si la tormenta sigue, no tendrás nada con qué luchar. Vemos entonces en el verso 20 lo que sucede. Seguimos leyendo. En el verso 20 dice, y no aparecieron ni el sol ni las estrellas, ni por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Cuando en tu vida comienzas a tirar todas las cosas, llega la otra etapa en esta tormenta. Y es la etapa de que todo se oscurece. Y así anda el que está en pecado. Anda cegado, en tinieblas. Y eso es lo que pasó en esta historia. Cuando la tormenta llegó, no solamente había oleajes fuertes, no solo había brisas fuertes, vientos fuertes, lluvia fuerte que cambiaron el rumbo del barco, sino que ahora lo que va a hacer es que va a limitar la visión de las personas que están ahí, haciendo que el sol no se vea en el día, ni que las estrellas se vean en la noche, ninguna luz se ve, solo hay neblina, como dice el verso. Eso hace que haya más desesperación en tu camino, porque no ves qué hay más adelante. Si puedes chocar con una roca, con un arrecife, con algo, con otro barco, no sabes si en realidad vas rumbo a tierra o vas a más profundidad del océano.
Y eso hace que nosotros en ese momento, o a ellos en ese momento, se angustie, se ponga difícil y vemos que llega el momento más crítico en la historia de la vida o en la historia de estos personajes, en esa historia, es que se pierde toda la esperanza. Y cuando se pierde toda la esperanza, hermanos, ya no se lucha. Cuando se pierde toda la esperanza, hermanos, ya no se hace ningún esfuerzo de pensar. Nos rendimos. Y estas personas habían perdido toda la esperanza en ese viaje. Cuando vieron que ya la tormenta seguía, dice el verso, no era muy pequeña, haciendo ver que la tormenta estaba creciendo día con día. Ya habían pasado más de 3 días en esa tormenta. Ellos sin dormir, luchando constantemente. Es aquí en este momento donde ya pierden toda esperanza. Tal vez usted esté en este momento en la historia de su vida que dice, ya no sé qué hacer. Como cristiano, tal vez usted esté en este momento pensando, ya no sé qué hacer. En esta pandemia que, igual que en esa historia, podía llevarse vidas, llevarse pérdidas materiales como también físicas, vidas, estaba haciendo que las personas ya se dieran por vencido y se dieron por vencido en ese momento. Pero déjame decirle, usted se preguntará, ¿por qué estamos hablando de esta historia, este momento? ¿Cómo me estás motivando, Suni, a que yo pueda luchar? Es aquí, en este momento, entonces, que vamos a ir al tercer punto, hermanos. Al tercer punto en que lo va a motivar usted, hermano, a poder levantarse y tener la posición indicada en la tormenta. Porque nos preguntamos, en una tormenta, ¿cuál es la posición que tiene que tener el cristiano? ¿Cuál es el carácter que debe tener el cristiano? Es aquí donde vamos a ver el carácter del apóstol Pablo y queremos que vernos reflejado en él y actuar como él actuó. Es aquí en este momento cuando no hay esperanza para muchos que nosotros como cristianos debemos tener específicamente estas acciones que tuvo el apóstol Pablo. Y usted, amigo, si ha perdido la esperanza, verá cuál es la salida que ofrece Dios en este tercer punto. Porque cuando llegamos al verso 20, que se pierde toda esperanza, aparece entonces Dios. No es que no estaba durante toda la historia, sí estaba. Y Él ha estado de varias formas anteriormente. Pero aquí aparece más fuertemente porque ellos comienzan a escuchar al apóstol Pablo. Y entonces llegamos a este tercer punto. Y el tercer punto nos habla acerca que Dios es el que da la esperanza. Dios en la tormenta, en sus dificultades, es el que da la esperanza. Fíjese bien que no es una persona, no era el apóstol Pablo, no era el marinero, no eran los soldados, no era el piloto, sino era muy bien, claro, Dios el que dio la esperanza. Pero ¿cómo Dios dio la esperanza en esta historia? Lo dio a través de nosotros. Lo da a través de nosotros. Y en ese momento lo dio a través del apóstol Pablo. En el versículo 21 vemos que la narración nos dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, mire bien, dice el apóstol Pablo, bien claro, entonces Pablo, viendo que habían perdido toda esperanza, como hacía ya mucho que no habían comido, tanto habían perdido la esperanza, no han comido, están con hambres, se puso en pie. Y dice el verso, la primera palabra de Pablo en ese versículo, cuando se pone de pie, es, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haber moído y no zarpar de Creta tan solo por recibir este perjuicio y pérdida. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Y lo que yo quiero que veamos también, que el apóstol Pablo ya había alertado a la tripulación de que no había que iniciar ese viaje. ¿Y dónde él da esa advertencia? Esa advertencia lo da en el verso 10. En el verso 10 él dice, en el capítulo 27, si usted tiene su Biblia a mano, dice, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida.
no solo cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Pablo ya había predecido o había visto que iba a venir una tormenta. Porque en el momento que ellos estaban, era una época cuando estudiamos en qué temporada era, de los 50 y el 60 después de Cristo, época de septiembre y octubre, una época donde no había navegación porque era muy peligroso. Era muy peligroso, los navegantes sabían que no deberían viajar ahí. Los que viajaran eran porque eran muy valientes o se creían muy intrépidos. Y el apóstol Pablo vio esos vientos desde el versículo 10, cuando estaban en el primer barco. ¿Pero qué hicieron? No lo escucharon. Lo tomaron como alguien insignificante. Y eso va a pasar en nuestra vida. Y aquí quiero que usted entienda, hermanos, que cuando la tormenta llegue, no es que vamos a comenzar a predicar en ese momento. Ya debemos estar predicando y anunciando que se acerca algo peligroso, como lo hizo el apóstol Pablo. Y al principio tal vez no nos escuchen. Al principio tal vez nos ignoren, como lo hizo, como lo hicieron en ese momento las personas que estaban en ese barco. El centurión en el verso 11 dice que daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a los que Pablo decía. ¿A quién escucha el mundo? ¿A los cristianos escucha el mundo? Sabemos que no es así. Y a veces nosotros nos podemos sentir desanimados por eso, pues no se siente así. Siéntase como Pablo, que continuó hablando acerca de que había que tener cuidado. En esta ocasión no era algo espiritual, en esta ocasión sí era algo que estaba viendo físicamente, el viento que iba a ser muy peligroso, pero por ser el Pablo, tomado como un preso, no le tomaron en cuenta. Y tomaron en cuenta la sabiduría del que estaba en la nave dirigiendo, el piloto y el patrón, que decían, y todos los que estaban ahí, vamos, fueron intrépidos, se creían héroes, fuertes, y que la tormenta que pasara no iba a hacerle daño, pero no fue así. Muchos versos nos hablan de que las personas no nos escucharán, verán el evangelio como locura. En el versículo 21 no lo escucharon. Seremos ignorados, hermanos, como el apóstol Pablo, pero llegará el momento en que no escucharán. Nos van a escuchar en algún momento. Y ese momento es igual como le pasó al apóstol Pablo en el verso 22. Cuando después que él se levantó, él no solamente dijo, yo lo dije anteriormente, sino que ahora le va a dar palabras de ánimo. Y esas palabras de ánimo lo dice en el verso 22, donde dice, pero exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Así es la característica del cristiano que debe tener. Dar ánimo, ponerse de pie como el apóstol Pablo en la tormenta. Si usted está en su casa, si usted está en su hogar, debe hacer ahora, en este momento, lo motivo, hermano, a través de esta exhortación. Dios quiere que en los momentos difíciles usted se ponga de pie y hable acerca del mensaje de salvación de Cristo el Salvador. Dios quiere que usted sea valiente, que no tenga temor, que usted con fuerza hable a esas personas que han perdido la esperanza, que no tienen a Dios, que ayude a encontrar esa salida. Así como dice el apóstol Pablo en el verso 22, deben tener exhorto a que tengan ánimo. Yo exhorto, hermano, a que ustedes tengan ánimo. Exhorto, amigo, que si está pasando por momentos difíciles, ustedes tengan ánimo en estas dificultades. Pero no solamente exhorto que tengan ánimo, no solamente el apóstol Pablo decía, tengan ánimo ya, sino que le decía la razón de por qué. Le decía que no solamente debían de tener positivismo, sino que le decía cuál iba a ser el fin de esto. Y le dice en la segunda parte del verso 22, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y aquí, cuando lo están escuchando, porque ya perdieron toda la esperanza y ya no tienen otra salida, tienen que escucharle, podría ser una salida. Podrían estar diciendo, ¿por qué él dice eso? ¿Cómo nos vamos a salvar? Estamos en la tormenta. Pues el versículo 23 comienza el apóstol Pablo a decir el por qué.
Y él dice que Dios llegó a él a través de un ángel a decirle que Dios le había permitido llegar a comparecer ante César y también que se salvaran los que estaban con él en la nave. Y aquí voy a comenzar a avanzar un poco más rápido para llegar a terminar y no tomar mucho tiempo. Y comienza él a mostrar que tenía que comparecer contra César porque Dios se lo había dicho así. Y aquí entonces el apóstol Pablo comienza a mostrar confianza. En ese momento Dios habló a través de ese ángel con Pablo y Hebreo nos dice que en la antigüedad Dios habló por medio de los profetas, como dice Hebreo capítulo 1 del 1 al 2, pero ahora, ¿cómo nos habla Dios a través de su Hijo Jesucristo? A través de la palabra. Y la palabra nos dice que tenemos que predicar el evangelio. Esa es la característica que debe tener el cristiano hoy. En la tormenta, no de temor, no de nerviosismo, sino de valentía y confiando en lo que Dios nos ha dicho. Confiando en lo que Dios nos ha dicho porque eso es lo que transmitió el apóstol Pablo, transmitió confianza. En el versículo 25, él se para, por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. No solamente él demostró lo que le había pasado, sino demostró que él confiaba. Vemos a un apóstol Pablo, podemos imaginarnos a un apóstol Pablo hablando con gran voz y diciendo muy fuertemente, yo confío que esto va a pasar. Y seguramente ellos habían escuchado ya del cristianismo. El cristianismo estaba comenzando a surgir. Tal vez ellos creían en Dios, pero no lo seguían de la manera en que Cristo ya había establecido. Y el apóstol Pablo va a comenzar a mostrar cómo se debe confiar en Dios y en los momentos que se debe confiar. Y él lo demuestra aquí en el verso 25 y vemos que el resultado de esa confianza que tenía Pablo se transmitió a las personas en el verso 36, cuando dice entonces todo teniendo ya mejor ánimo comieron y también comieron. Al principio vimos que no lo escucharon. Al principio tal vez usted en su vida no lo escucharán como cristiano, pero llega el momento como ahora que comenzarán a escucharlo. Y usted debe mostrar esa confianza en Dios y verá que tal vez una o muchas personas comiencen a confiar en Dios a través de usted. No porque es usted, sino porque está divulgando la palabra de Dios. Eso es lo que yo le quiero motivar hoy, hermanos. Porque en ese barco, si ves, no habían pocos, habían 200 y más de 200 personas en ese barco, un barco grande que estaba escuchando al apóstol Pablo y comenzaron a tener ánimo por la palabra del apóstol Pablo. Y esto nos dirige entonces a nuestro último punto, que es nuestro propósito y nuestro destino. Una vez que el apóstol Pablo ya ha recobrado el ánimo de las personas, que nosotros hemos recobrado el ánimo de las personas, que nos hemos puesto en pie y hemos hablado, no quiere decir que ya ha acabado la tormenta. No quiere decir que cuando comienzan las personas a escuchar es que ya vamos a dejar de predicar el evangelio. No, la tormenta continúa y la tormenta continuó en esta circunstancia. ¿Y qué sucede cuando comienza en el versículo 27? Vemos que cuando los ánimos comienzan a restaurarse, en la medianoche de ese día, los marineros comienzan a descubrir que ya están cerca de tierra, porque el nivel del mar baja. Eso quiere decir que hay tierra cerca. ¿Y qué planean ellos? Huir. Y al huir se ve la mezquindad de estos marineros, porque si no hay marinero, ¿quién va a ayudar a llevar el barco hacia el lugar de destino? Y Dios le había determinado que había que llegar a una isla y lo iban a hacer. Y entonces Pablo, viendo eso, anuncia al centurión y a los soldados que tenían que evitar que esos marineros se escaparan. En nuestra vida van a haber muchas personas que tal vez quieran huir después de haber escuchado la palabra. Tal vez siendo mezquinos, no luchando porque en la iglesia todos son importantes y tenemos que luchar como un solo cuerpo, como ellos tenían que hacer en el momento que se les presentara el momento que tenían que luchar más adelante. Pero gracias que el apóstol Pablo actuó, no solamente se sentó, bueno, ya yo dije lo que tenía que decir y se sentó y confío en Dios, sino que actuó y dijo, yo confío en Dios, pero tengo que actuar y seguir hablando y anunciando que es peligroso algo. Si ellos se van, dice en el verso 30 y 31, si los marineros huyen, en el 35, no nos vamos a salvar.
¿Qué hizo Pablo? Evitó que ellos huyeran. Cuando vemos que hay personas en nuestra vida que intentan huir, ¿qué debemos hacer nosotros? Ayudarles. Ayudarle a que permanezcan en el barco. Es nuestra misión. Nuestro destino aquí son dos cosas. Nuestro destino es bien salvarnos o morir. La decisión está en nosotros. Dios ya puso o hizo su trabajo. Cristo ya hizo su trabajo. Nosotros nos toca actuar ahora, llevar ese barco hasta la orilla. Ellos tenían que tomar una decisión y la decisión fue que ellos no iban a permitir que nadie saliera de ese barco. No permitamos en la iglesia, cuando las personas están en el cristianismo, que nadie se aleje, sino motivémoslos o evitemos que ellos se alejen. Pues si se alejan, bueno, ya será la decisión de ellos de tener sus propias rutas y no la de Dios. Pero ahí vemos que llegó el momento entonces de luchar. En el 41 y 42, encallan. Y aquí está por qué era importante que se mantenieran en el barco. Porque aquí tienen que luchar. Encallan. El barco no se puede mover en el arrecife. Cerca del mar, las olas comienzan a pegar y a destruir el barco y hace que naufraguen. El barco se hunde y ellos tienen que saltar, nadar en la orilla. Pero hay un final feliz. Se cumple la promesa de Dios. Y esa promesa es que en el versículo 44 dice, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Las promesas y lo que Dios dice se cumple. Y esa es mi motivación también. Esa es la motivación que quiero transmitirle a usted también, hermano y amigo. Si seguimos la voz y escuchamos el mensaje de Dios y confiamos como el apóstol Pablo, le aseguro que su destino al final será la salvación. ¿Nuestro propósito cuál es entonces? Ya terminando, nuestro propósito es predicar el evangelio, hermanos. Nuestro propósito es predicar el evangelio. Y ese predicar el evangelio es como dice que pasó con Pablo en Hechos, en el último versículo de Hechos, que Pablo predicaba libremente. Dios permitió que pasara por esa tormenta para llegar a Roma y ahí predicar la palabra de Dios, anunciar que Jesucristo había resucitado y transmitir ese mensaje a los que estaban en Jerusalén, a los cristianos que están en Jerusalén y a los gentiles que estaban en Roma ya y a los cristianos también que estaban en Roma. Ese es el final que Dios quiere. Nuestro propósito aquí, predicar el evangelio donde estamos. Dios va a hacer que pasemos por tormenta, pero al final debemos seguir predicando el evangelio. En conclusión, hermanos, yo quiero motivarlo a que nos pongamos siempre de pie en la tormenta. Si usted está sentado espiritualmente hablando en ese barco, póngase de pie y hable acerca del Señor. Que hable a las personas que han perdido la esperanza, a sus familiares, a sus amigos o conocidos del trabajo, de su casa, de su vecindario, de que hay alguien que puede sacarle de esa tormenta y que puede salvarlo. Esa es nuestra misión, ese es nuestro compromiso y es un privilegio ser ese instrumento. Amigo, yo te insto en esta mañana a través de este mensaje que veas varias cosas. Uno, que estás siendo bendecido, no directamente, sino que tienes el privilegio de que conoces a una amistad, ya sea puede ser alguien a tu alrededor está siendo bendecido por Dios y tú estás recibiendo parte de esa bendición. ¿Y por qué digo esto? Porque tal vez, querido amigo, alguien está siendo bendecido por ti porque te hizo escuchar en este momento la palabra de Dios. Valora a ese amigo, a ese esposo, a esa esposa, a ese hermano, a ese padre, a ese hijo, a ese hermano, a ese amigo que te hizo escuchar este mensaje de Dios, que te dice, confía en mí, deposita tu vida en mí, que yo te salvaré. Y si tú depositas su vida en Él, Él te salvará como lo hizo en esa embarcación con toda la tripulación. ¿Y por qué digo que esto es así? Porque tú eres bendecido por otro, porque así fue la tripulación. La tripulación no fue salva por ellos, sino porque estaba el apóstol Pablo y el apóstol Pablo en el versículo 24 nos damos cuenta que tal vez estaba orando y pidiendo que todos los que estaban en ese barco se salvaran. Y Dios que dice, te concedo que todos se salven. Gracias a que Pablo estaba ahí, el barco llega a su destino, la tripulación llega a su destino y se salva. Pero ten cuidado, que tal vez al final no puedas ser bendecido si te alejas de esa persona. Es más hermoso recibir la bendición directamente de Dios. Y eso se hace confiando y depositando tu vida en Dios, siendo bautizado, limpiando tus pecados, sacándote esa venda de la tormenta y que veas la luz al final del camino. Hermanos y visita,
Esta es mi motivación en esta mañana y espero que haya sido de edificación. Espero que podamos ver que aunque haya tormenta, siempre Dios estará ahí hablando a través de un hermano, a través de su palabra o a través de algún medio diciéndonos: yo estoy aquí, yo lo salvaré. Confía en mí, mantente ahí, no te cambies, no escoja otro camino, sigue ahí, yo te salvaré. Espero que este mensaje haya sido de edificación, que el Señor le bendiga grandemente a todos.